Bien, vamos entonces vamos a iniciar, chicos. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio a nuestra sesión número 3, la cual lleva el nombre de Metrados en Edificaciones, ¿no? Esto dentro del curso de asistente técnicos en obras públicas. Vamos a iniciar con el enfoque general y es muy importante en ese sentido, pues contextualizar, dado que los metrados juegan un rol protagónico en lo que son los proyectos, sobre todo en lo que tiene que ver con las obras públicas. Sin embargo, esto se va a considerar en todos los, vamos a decir, a todo nivel, ¿no? Sean obras privadas, sean obras públicas, sean lo que fuere, los metrados juegan un rol siempre protagónico. Solo que me estoy refiriendo sobre todo a obras públicas porque es ahí donde tenemos nosotros un marco normativo que cumplir. ¿Ok? Respecto al enfoque general, indicarles que los metrados que vamos a abordar y lo que sus marcos normativos nos refieren va a estar sujetado o sujeto a lo que son las obras públicas. Y estas obras públicas son aquellas obras que son ejecutadas por un organismo del Estado, ya sea de manera directa o indirecta, siempre con recursos públicos, con el objetivo de mantener, ampliar y o mejorar las infraestructuras en beneficio de los ciudadanos. Toda obra pública sabemos que nace en una necesidad pública, ¿ok? Pero las obras públicas como tal son aquellas que son ejecutadas con recursos públicos, ¿ya? Ahora, además de eso, también indicarles que las obras públicas tienen formas de ejecución y sistemas de contratación. En cuanto a la forma de ejecución, tenemos dos, que es la directa y la de contratas. Las obras que se hacen de manera directa están sujetas a la Directiva 017-2023-11G, respaldada esta por la Resolución de Contraloría la 432-2023-11G, y las obras por contrata que son aquellas que están sujetas a la Ley 3022-5 y su reglamento, y también están sujetas a la nueva normativa que entrará en vigencia el 22 de abril, que es la Ley 32069 y su Decreto Supremo 005-2025-F. Además también, este, además también indicarles que las obras públicas también están sujetas a un sistema de contratación. Y estas, vamos a decir, estos sistemas de contratación, vamos a tener tres, que es precios unitarios, suma alzada y mixto. ¿Ok? Son tres sistemas de contratación que se tiene que considerar acá. Nuevamente repito, precios unitarios, suma alzada y mixto. Las obras que se realizan de forma directa, el sistema de contratación que aplica es precios unitarios. Y las obras que se hacen por contrata, tenemos estos tres sistemas de contratación, que es precios unitarios, suma alzada y mixto. Bien. Además, en cuanto a lo que son las obras públicas, también tenemos están sujetos a un sistema que es el invierte.pe, el cual va a permitir hacer la gestión de estos proyectos públicos a través de sus cuatro etapas. La primera etapa es la programación multianual de inversiones, la segunda etapa es la formulación y evaluación, la tercera etapa es la ejecución y la cuarta etapa es el funcionamiento. Bien, en lo que refiere a la etapa 3 ejecución, tenemos dos subetapas, que es la elaboración de los expedientes técnicos y la ejecución de las obras. Y justamente los metrados, como lo podemos observar, están inmersos en lo que es la elaboración de los expedientes técnicos. Cuando hablamos del expediente técnico, decimos que este es un documento que está constituido a su vez por diferentes documentos. Estos tienen un carácter técnico, un carácter económico, que van a permitir ejecutar adecuadamente las obras. ¿Qué documentos contienen este expediente técnico? Tenemos la memoria descriptiva, las especificaciones técnicas, los estudios básicos y especializados, los planos, metrados, presupuesto y programación. Y dentro de lo que es la ejecución del proyecto, bueno, tenemos también este, esta injerencia con los metrados para hacer las valorizaciones, para también hacer nuestros adicionales, nuestros mayores metrados. Entonces, como podemos
darnos cuenta, sin metrados, jóvenes, no hay expediente técnico. Sin metrados es imposible saber cuánto me costará la obra. Sin metrados tampoco podríamos saber en qué plazo se realizaría ese proyecto y sin metrados no sabríamos nosotros la cantidad de recursos que se necesitaría para poder ejecutar la obra. Como ustedes pueden, por lo que le he mencionado, sacar sus conclusiones, los metrados tienen un rol protagónico, lo que le decía al inicio. Si usted se equivoca en metrados, pues se equivocará en partes fundamentales del proyecto, como presupuesto, cronogramas y cantidad de recursos. Realmente documentos que permiten que que esa obra se pueda ir por buen camino o de lo contrario se pueda también eh, tener un riesgo alto, ¿no? En cuanto a esa ejecución. Por eso tratemos siempre que los metrados sean concordantes, sea el reflejo de lo que realmente se ejecutará, sea también ese valor que respalda, ¿no? Efectivamente lo que vamos a tener que materializar. Bien. Vamos entonces, habiendo un poquito contextualizado la importancia de los metrados y dónde se ubica dentro de todo este ciclo de proyectos de inversión pública, vamos a hablar de los metrados. Y cuando hablamos de los metrados nos estamos refiriendo a una cantidad, chicos. Cada vez que hablamos de metrados nos estamos refiriendo a una cantidad de la partida en función a su unidad de medida. Eso es metrado, cantidad de la partida en función a su unidad de medida. ¿Cuál es el objetivo de estos metrados? ¿Por qué se hacen los metrados? Porque a través de los metrados nos vamos a permitir determinar el costo del proyecto. A través de los metrados nos vamos a permitir hallar el tiempo y a través de los metrados nos vamos a permitir hallar la cantidad de insumos. Y lógicamente también a través de los metrados nos vamos a permitir, ¿no? Calcular los rendimientos. ¿Ok? Em, Además, ¿cuáles son estas especialidades que nosotros tenemos dentro de lo que es una edificación? Porque estamos poco materializando los metrados, pero en un tipo de proyectos en específico, que son las obras de edificaciones. Bien. En estas obras de edificaciones tenemos especialidades, como también en otros tipos de proyectos, pero específicamente en lo que son edificaciones, como tenemos un reglamento que es el reglamento de metrados para obras de edificación, entonces ese reglamento nos indica que hay de pronto las cinco primeras especialidades son las, digamos, que más se realizan, ¿no? Entonces, ante ello, vamos a considerar, eh, ahí vemos las obras provisionales, trabajo preliminares, seguridad y salud. Tenemos también las estructuras, tenemos también arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas y también este, mecánica, ¿no? Instalaciones eléctricas y mecánicas. Todo esto referido por el reglamento de metrados para obras de edificación. Bien, vamos entonces a continuar. ¿Cuál es este proceso que nosotros realizamos o deberíamos de realizar para poder hacer adecuadamente los metrados? Bueno, el proceso que nosotros vamos a realizar se puede dar de dos formas, se puede dar en campo o in situ llamado también a través de lo que son los planos, gabinetes, ¿no? En la oficina haciendo estas verificaciones y también decimos que el proceso debe ser ordenado y sistemático al detalle en todas sus etapas para facilitar su revisión y su corrección, ¿no? Y tenemos ahí la estructuración adecuada de todas estas partidas. ¿Cuáles son las recomendaciones para metrar? ¿No? ¿Cuáles son estos aspectos importantes a seguir para nosotros poder efectivamente obtener resultados idóneos? ¿No? Lo primero es que la persona que va a metrar tenga conocimiento y criterio técnico sobre este proceso, es decir, tenga la experiencia. Segundo, es que se tenga un estudio integral de los planos y las especificaciones técnicas. Sabemos que nosotros metramos en función a planos, chicos. Si sus planos resultan que están mal,
que no se ha hecho esa verificación y que no se ve la correspondencia con sus especificaciones técnicas, vamos a tener realmente complicaciones en este camino de hacer los metrados. Entonces, revisemos que los planos realmente reflejen los aspectos que vamos a nosotros a más adelante a ejecutar. Porque de nada me va a servir ayer metrado si esos planos no reflejan en lo que yo voy a ejecutar. Si realmente tiene la congruencia que debería de tener. Chequeemos los planos en primer lugar, porque una vez que ya los planos están bien, ya hacer mi proceso de metrado realmente va a ser fructífero, ¿no? Porque imagínense hacer mis metrados de planos que están mal hechos. ¿Cuántas veces voy a tener que hacer el replanteo de esos metrados? ¿Cuántas veces si es que los planos están mal hechos? Entonces asegurémonos antes de metrar que esos planos y las especificaciones sean totalmente coherentes y que sobre todo los planos tengan todos los elementos y reflejen, bueno, la realidad. Otro aspecto acá a mencionarles es que eh, se tiene que trabajar de la mano con nuestro reglamento de metrados para obra y edificación. Ese reglamento tenemos en el Perú y realmente no se concibe que teniendo un reglamento en el Perú, ¿no? Eh, no estemos nosotros cumpliendo con esas indicaciones. Hay una norma exclusiva, ¿no? Para poder metrar nuestros proyectos, nuestras partidas. Entonces, lo que se tiene que realizar en este sentido es esa aplicación, chicos. Yo por eso todos los metrados que vamos a hacer aquí en esta sesión van a estar de la mano con lo que dice la norma. No voy a considerar partidas con unidades de medidas diferentes a la parte normativa, porque eso trae responsabilidad. Si ustedes tienen un reglamento, imagínense que te dice que metres por 100 metros cúbicos, ¿tú cómo lo vas a meter en global? O sea, no hay coherencia al respecto, ¿no? Otro de las recomendaciones importantes a seguir es que ustedes realicen esquemas, realicen cortes por cada una de las partidas que están teniendo y de tal forma que garanticen esas dimensiones. Si yo digo, por ejemplo, que voy a meter mis cimientos corridos, pues cerciórate que efectivamente tu ancho, tu largo y tu altura corresponda a ello. Hay que cerciorarse. ¿Ok? Porque de lo contrario vamos a tal vez a tener equivocaciones. De pronto dice, ay, estoy metrando el cimiento, pero resulta tal vez que toma las medidas del sobrecimiento. Y entonces también de nada va a servir todo el esfuerzo que hagamos en aplicar las mejores técnicas, en aplicar reglamentos si de pronto yo me equivoco en las tomas de medidas. Es por ello que se sugiere que se hagan estos esquemas. Estos cortes que más adelante ya también les enseñaré para que sí podamos tener esta, esta cantidad, pues lo más certera. Es más, uno de los éxitos que nosotros vamos a tener en lo que son metrados, que yo a veces lo titulo así, el éxito de los metrados, que nos va a permitir tener ese éxito en los metrados, es las dimensiones de tus partidas. Cuando tú contemplas adecuadamente las dimensiones de tus partidas, ya todo va bien, porque el metrado, ¿no? El posicionar esos valores en la planilla de metrado es simplemente colocarlos, multiplicar, ¿no? Cada uno de estos campos y obtener el metrado. Pero para eso nos tenemos que cerciorar que en el esquema, en el corte que hayamos hecho, sean las medidas que realmente corresponden. Bien. Luego también reforzamos estos esquemas y cortes con el objetivo de tener la dimensión lo más cercano a la realidad. Lo reforzamos haciendo un coloreo por elementos, por áreas. También hay que establecer un orden y un sistema metrar, ¿no? Y hay que utilizar formatos, ¿no? Hay que utilizar formatos en Excel que nos permitan hacer más rápidamente este procesamiento. Eh, Respecto a lo que son los documentos para metrar, pues vamos a nosotros a tener los planos. Sabemos que metramos en función a planos. Si es que estamos hablando de una edificación, bueno, tendremos los planos en función a sus especialidades, ¿no? Por ejemplo, arquitectura, donde se muestran los ambientes, donde las medidas están siendo consideradas con el revestimiento,
¿no? Y sus ejes horizontales, verticales. Luego otro plano que tenemos es el de estructuras, cimentación, donde ya estamos viendo los elementos que van a considerarse en la cimentación de esta edificación, ¿no? Conservando sus ejes verticales, sus ejes horizontales. Bien. Y luego de ello también vamos a nosotros a considerar acá las dimensiones, ¿no? Pero sin revestimiento, o sea, las dimensiones a nivel estructural, los cuales van a ir acompañados de sus cortes correspondientes de esta vista en planta, ¿ok? Y verificando siempre también de la mano con las especificaciones, bueno, técnicas. Bien. Luego tenemos dentro de la especialidad de estructuras los aligerados, ¿no? Los aligerados donde nos permiten ver, pues, la losa, cuántos paños están constituyéndose, las vigas, qué tipo de vigas tenemos, el detalle del acero de las viguetas, ¿no? En qué dirección están y todo lo demás. Y bueno, también no solamente es el vista en planta, sino también sus cortes, bueno, correspondientes. Bien. Y su desarrollo de la viga, ¿no? Con todos sus aceros que ésta tiene. En los planos de instalaciones sanitarias tenemos la especialidad agua y la de desagüe, su vista en planta y también sus cortes correspondientes. Y luego también tenemos la especialidad de estructuras eléctricas, centro de luz y toma corrientes y sus cortes también correspondientes, ¿no? Porque se necesita de ambas medidas, tanto su vista en planta como sus cortes. Edificación. Cuando hablamos de la edificación, según el Reglamento Nacional de Edificaciones, en su norma G040, definiciones refiere que es una obra de carácter, nos dice permanente, y cuyo destino es albergar actividades humanas, ¿no? Comprende las instalaciones fijas y complementarias adscritas a ella. Ya habíamos visto en la clase anterior, chicos, para no dilatar un poco el tema, ya habíamos visto qué son edificaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también habíamos hablado de los procesos constructivos de las edificaciones y por supuesto que necesitábamos conocer qué son las edificaciones. Ahora vamos a referirnos a sus metrados y por supuesto que para metrar jóvenes necesitamos saber a qué tipo de proyectos voy a hacer los metrados. En este caso nos indica edificación en perfecto. Entonces sabré que son aquellas construcciones que se usan para albergar personas. También es importante que ustedes sepan que al momento de hacer nuestros metrados necesitan ustedes saber qué sistema constructivo tiene esa edificación. De pronto nos vamos a tener que preguntar qué tipo de edificación es la que estoy metrando. ¿Estaré metrando una edificación dentro del grupo de placas? ¿Estaré metrando una cimentación aporticada o una edificación aporticada o estaré metrando una edificación dual o mixta? Necesitamos definir eso también para el proceso de los metrados, chicos. Ya esto lo habíamos hablado en la sesión número 1, decíamos que dentro de lo que son las placas se tiene un tipo de edificación en particular que es la albañilería confinada, que esas tienen sus características, ¿no? Que eso ya también lo habíamos hablado, ya no lo voy a tocar, pero que fundamentalmente, como le digo, esto sí lo tenemos que saber y tener clarita, porque cuando vamos a metrar, lo primero que tú te preguntes, ¿y a qué tipo de edificación es la que voy a metrar? Para que en relación a eso tú ya dirijas todo lo que tengan, los criterios que tengas dirigirte para poder hallar los metrados correspondientes. Luego, bueno, sabemos que las albañilerías también tienen cimiento y sobrecimiento. Y las columnas acá cumplen una función de confinamiento y no estructural, ¿no? Luego las aporticadas decíamos que son los elementos, que son aquellos tipos de edificaciones, las estructuras aporticadas, son aquellas edificaciones donde los elementos más importantes son los pórticos, columnas y vigas. Y debajo de estas columnas pues tenemos las zapatas, que son las que se van en este caso a considerar para hacer la transmisión de carga, ¿no? De la superestructura hacia el terreno de fundación. Bueno, y en los elementos de la cimentación también podrían ir diferentes elementos porque esto va de la mano con la mecánica pues, de suelo, ¿no? Que se realice. Muy bien, recuerden que ustedes van a metrar a las partidas. A ver, un ratito, chicos.
Bien, le decía que las partidas son aquellas a las que nosotros vamos a metrar, ¿verdad? Nuestros proyectos, en este caso de edificación, va a estar constituido por diferentes partidas. Y a esas partidas son las que yo voy a metrar, a las que yo voy a presupuestar, a las que yo voy a programar y a las que yo voy a cuantificar. Ahora, respecto a lo que son estas partidas, de acuerdo al reglamento de metrados, tienen toda una jerarquización. Partidas que son de primer orden, partidas que son de segundo orden, partidas que son de tercer orden y de cuarto orden. Las partidas que son de cuarto orden son las que van a estar sujetas a estos metrados, al presupuestado, a programar y a todo lo demás. ¿Ok? Ahora, las partidas de cuarto orden también tienen una particularidad. ¿Por qué? Porque son aquellas que tienen unidades de medida. Desde luego que las partidas de cuarto orden son las que se metran, son las que se presupuesta y son las que se programa. Entonces, estas partidas tienen que tener pues sus unidades de medida. ¿Y quiénes tienen sus unidades de medida? Las partidas de cuarto orden. Bien, podemos acá darnos cuenta cómo más o menos es la jerarquización que se tiene que hacer de estas partidas. Yo voy a tener siempre, cuando voy a hacer mis metrados, voy a tener que jerarquizar. Yo no puedo ir de frente a decir concreto en losa, ¿no? Yo tengo que decir desde dónde viene su origen de esta partida concreto en losa. Y es por eso que nosotros cumplimos aquí la representación de esas jerarquías, que no las invento, que esas están dichas, que están escritas en nuestro reglamento de metrados. Por ejemplo, si yo quisiera metrar la partida Vigas, tendría que ir desde su origen, ¿no? Desde su nacimiento, que sería la partida OE.2 estructuras. OE.2 es el ítem o numeración y estructuras es la descripción. Y a esto llamamos partidas de primer orden, que son títulos. Luego tenemos el ítem OE 2.3, obras de concreto armado, que son las partidas de segundo orden llamadas subtítulo. Y luego tenemos las partidas de tercer orden, que se llaman partidas básicas, que serían acá OE.2.3.8 vigas. Y finalmente tendré las partidas de cuarto orden, llamadas también partidas específicas, como son concreto en metros cúbicos, encofrado y desencofrado en metros cuadrados y acero de refuerzo en kilogramos. Recuerde que las partidas de cuarto orden son las que yo voy a metrar, son las que yo voy a presupuestar, son las que voy a programar y calcular la cantidad de recursos que se necesite. ¿Ok? Pero necesitamos establecer con sus jerarquías a nuestras partidas, jóvenes, ¿ya? Muy bien, dicho ello, vamos ya a empezar a hacer el desarrollo de los mestrados partida por partida. Bien, para ello debemos entender que cuando vamos a empezar a metrar, chicos, una edificación que es nuestro proyecto guía que estamos tomando, vamos a trabajar de la mano con nuestro reglamento de metrado. Si tú quieres metrar un proyecto de edificaciones, tienes que trabajar de la mano con tu reglamento de metrados para obras de edificación y bueno, y habilitaciones urbanas también. Dentro de este reglamento, como lo mencioné al inicio, nos dice cuáles son las partidas de primer orden que son las que integrarán un proyecto de una edificación, las cuales son, como usted lo ve, obras provisionales, trabajo preliminar de seguridad y salud, estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas y mecánicas, instalaciones de comunicaciones, instalaciones de gas. ¿Correcto? Luego tenemos acá el procedimiento, ¿no? ¿En qué procedimiento se sigue? Primero, tener tus partidas guías. Bueno, vas a tu reglamento te da la jerarquía. No la inventas, está en tu reglamento. Segundo punto, vamos a tener nosotros que hacer nuestros esquemas correspondientes. Y estos esquemas se van a trabajar en función a tus planos. Voy a aperturar en algunos momentos estos esquemas que son trabajadas en función a tus planos. Y una vez que tú trabajas todas las medidas que necesitas por cada partida en función a tus planos, es ahí donde vamos a volcar toda esa información en nuestra planilla de metrados. ¿Ok? Van a nuestra planilla, vuelvo a repetir, de metrados. ¿Ok? Entonces, el consejo
es que ustedes dejen todo establecido, todas las medidas que necesitas en tu esquema, sea largo, sea ancho, ejes, ¿no? Todo lo que necesites, lo identifiques acá. Y estas dimensiones sean las que vayan a la planilla de metrados. Eso es importante, desde por eso es que yo propicio, ¿no? Esta realización de los esquemas, ¿no? Lo enseño también en mi libro de metrados, porque es la que me da apertura, chicos, a tener un éxito en los metrados. Cuando trabajamos con una sola lámina todas las partidas, muchas de las veces los errores no son porque de repente desconoce lo que dice la norma. Muchos de los errores son porque no estás estableciendo y te equivocas, ¿no? En esa medida. Debió ser 10, pero colocaste 8. ¿Por qué? Porque trabajaste con una sola lámina, ¿no? Entonces, yo voy a abrir rápidamente, chicos, ya voy a ver rápidamente los planitos, ya, para poder, ya, voy a, ya, hasta que abra el archivo, ¿ya? Entonces, por acá, ya, chicos. Entonces, les decía que una de las técnicas que se tiene que realizar para que ustedes puedan tener el éxito en sus metrados es hacer su esquema. Bien, acá, por ejemplo, ya estamos viendo, miren, este es mi planito de lo que es una arquitectura. Ya, entonces, ya. Entonces tenemos acá la edificación con cuatro o cinco ambientes, dos dormitorios, una sala comedor, la cocina, ¿no? Tenemos los ejes establecidos aquí en los planos, ¿no? Tenemos toda digamos, la medida de arquitectura. Sabemos que en los planos de arquitectura van con revestimiento, con el espesor de revestimiento, y que en estructuras no será así, ¿verdad? Entonces acá tenemos todos, sobre todo nos sirve porque acá están sus medidas, perdón, sus ejes y sus medidas, ¿verdad? Ahora, este planito de arquitectura que ustedes ven acá, ¿ya? Este planito de arquitectura va a ser llevado a una parte, bueno, y esto es el plano de cimentación, por ejemplo, ¿ya? Este es el plano de cimentación. Entonces, dentro de lo que es el plano de cimentación, obviamente sabemos que estructura de cimentación, las medidas van a ir sin revestimiento, o sea, las medidas netas que tienen que ver con la parte estructural. Y en base a este planito de cimentación, yo voy a hacer mis esquemas. Por ejemplo, este es el esquema de la excavación simple. ¿Cómo lo hice? ¿Cómo hice este esquema de excavación simple? Copié mi plano de cimentación, ¿no? Y establecí esto. Copié mi plano de cimentación, ¿no? Y establecí esto, ¿ya? ¿Qué he colocado acá? Tengo, ¿no? Tengo acá mis ejes A, B, B', C, mis ejes 1, 2, 3, 4 y tengo las medidas, ¿no? Entre eje y eje, la medida interna 340, el ancho del cimiento corrido 40. O sea, ¿por qué, ingeniero, usted ha hecho eso? Porque acá está mi plan de cimentación y está muy cargado, ¿no? Tiene diferente información, ¿no? Tiene diferente, que de pronto si yo quisiera meter a la partida de excavación, me pudiera salir bien o como tal vez me confundiese. Entonces por eso copiamos este plan, ¿no? Lo copiamos aquí, lo denominamos esquema de excavación simple y acá conservamos los ejes verticales, horizontales, conservamos las medidas, solo que acá plasmo la partida excavación simple, solo excavación simple. ¿Ya? Solo la partida, el ancho, tenemos toda la longitud, ¿ya?
tanto vertical como horizontal, de todo lo que es la partida de excavación simple. Ya no veo más, no hay otro elemento acá, solamente la excavación simple, es decir, el ancho de esa zanja que haré para que más adelante ahí posicione a mi cimiento corrido como está acá, ¿no? Corte 40. O sea, voy a hacer esta excavación para poder alojar esta cimentación. Bien, entonces acá ya ustedes pondrán toda su medida, ¿no? Que realmente corresponda, ¿no? Obviamente toda esta franja desde el eje 1 hasta el eje 4 es 10,25, lo coloco. La medida desde este punto hasta este punto, 3,40. La medida de este punto hasta este otro punto, también 3,40. Bien, toda esta medida, 1,85 m, ¿no? Esta medida también desde este punto hasta este otro punto, 3,40, acá también 3,40. Bien, entonces lo mismo habrá que hacer, miren, para el relleno. Esquema de relleno debajo del nivel terreno natural. ¿No? Acá está, por ejemplo, el ancho del cimiento, este es el sobrecimiento y esto es el relleno que se tiene que hacer debajo del nivel terreno natural, todo lo que está achurado. Acá también está todo es el ancho del cimiento, donde dice sobrecimiento lo que será de concreto simple, y lo que está achurado es lo que se va a tener que rellenar debajo del nivel terreno, que se originó porque yo hice una altura mayor a la altura del cimiento, entonces está quedando como un espacio en el aire, ¿no? Y eso se tiene que rellenar. Entonces, como ustedes ven en los gráficos, en el tema del achurado, colocar las medidas que realmente necesitas, te ayuda muchísimo. Imagínense pues con una sola lámina tratar de ver estas medidas así tan claritas, así como las que están acá, ¿no? Entonces, y querer hacerlo todo con esta lámina, ¿no? Como que va a venir, ¿no? Las confusiones y es ahí vienen los errores, ¿no? Luego está el relleno, miren, de encima que también son todas las medidas que está acá. Luego está el cimiento corrido, concreto del sobrecimiento, encofrado del sobrecimiento. Ya, acá es falso piso también. Ya, ya chicos, entonces se entendió un poquito por ahí. Después acá miren, este es un plano también de una edificación un poquito más grande, ¿no? Se tiene igual todas las láminas, cortes y elevaciones, arquitectura, ¿no? Tenemos acá cimentación, aligerado, sanitarias, agua, sanitarias, desagüe, alumbrado, instalaciones eléctricas, alumbrado. Estos son todos mis planos normales, ¿no? Estos planos, miren, se llevan, se llevan aquí a sus, a ver acá, acá sus esquemas, ¿no? Este, por ejemplo, el esquema de trazo y replanteo. Este es mi esquema de excavación simple, ¿no? Ahí está. Eje vertical, eje horizontal. Tenemos este es el esquema de cimiento corrido. ¿M? Tenemos este esquema del relleno debajo del nivel terreno natural. Este es el esquema de falso piso encima del nivel terreno natural. Sobre cimiento. ¿M? Esto es este concreto en vigas, encofrado en vigas, tarrajeo en vigas, ¿no? O sea, por cada partida, como ustedes pueden ver, se generan en los esquemas con el objetivo de que pongamos las medidas que realmente, bueno, necesitemos, ¿no? Las que solamente necesitemos en función a esa partida que estamos anunciando. ¿Ya, chicos? Bien, ¿se entendió entonces cómo se manejan los esquemas, jóvenes? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ese es el objetivo, que ustedes puedan tener las dimensiones lo más cercano posible a lo que nosotros necesitaremos y ejecutaremos, para que así nuestros metrados sean los correctos, por ende nuestro presupuesto, por ende nuestro cronograma, por ende también nuestra cantidad de recursos.
¿Ya? Bien, entonces vamos a continuar. Luego de eso, o sea, en conclusión, lo que se quiere es que todo lo que está en tu planilla de metrados sea congruente con tu planilla de metrados. Todo lo que está en tu esquema sea congruente con tu planilla de metrados. Que si tú dices que el eje es 10, 25, el eje AA entre ejes 1 y 10 es 18, 95. Entonces, cuando yo pase a la planilla y diga eje AAEE entre ejes 1, 1 y de 10 y diga cantidad 2, el largo efectivamente sea 18,95, ¿no? El ancho 0,50 y el alto en este caso pues 1,35, ¿ok? Porque están todas las medidas acá puestas, ¿correcto? Bueno, luego ya para lo que es el desarrollo de los metrados vamos a hacer este metrado en función a estas especialidades, ¿no? Obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud. Luego tenemos, dentro de estas tenemos a las obras provisionales y trabajos preliminares. Luego tenemos también a las obras, provisionales, ¿no? Como que un desglose de la jerarquía. Primer orden, ¿no? Segundo orden, tercer orden. Yéndonos ya a lo que nos dice el reglamento, el cual nos menciona que la primera partida que debemos ejecutar sí o sí son las obras provisionales, trabajo preliminar y seguridad y salud. Dentro de estas partidas tenemos a las obras provisionales y trabajo preliminares, y dentro de estas las construcciones provisionales y también a las instalaciones provisionales. Respecto a las construcciones provisionales, mencionarles que el reglamento nos refiere que las obras provisionales en general, las obras provisionales, son aquellas partidas que se ejecutarán de manera temporal por el tiempo que dure la obra nada más. Luego se van a tener que desmontar, desarmar o simplemente retirar. Si la obra termina, entonces al término de su ejecución se retirarán esas obras provisionales. Por eso es que no deben concebirse como si estas fueran eternas o parte del proyecto. Estas son provisionales, estas son temporales. ¿Ya? Ahora, dentro de lo que son las obras provisionales, como ya le decíamos, son aquellas partidas que se hacen o se van a concebir de manera temporal, provisional, por el tiempo que solamente dure la obra. Y dentro de estas vamos a considerar las construcciones provisionales y también a las instalaciones provisionales. Dentro de las construcciones provisionales se entienden se tienen a los ambientes de bienestar que su origen o su naturaleza siguen siendo temporales, ¿no? Y dentro de esto tenemos a las oficinas, a los almacenes, a las casetas de guardería, a los comedores, a los vestuarios, servicios higiénicos, cercos y carteles. Todas estas partidas pertenecen a la construcción provisional y pertenecen también a las áreas de bienestar que debe tener una obra civil, ¿no? Y dentro de ello también el reglamento nos menciona que estas partidas se pueden metrar en metros cuadrados o unidad. Y nos indica que se metrará en metros cuadrados siempre y cuando se construya. Si es que se va a construir, entonces esta área de estos ambientes será en función a esa área techada. Estos metros cuadrados serán en función al área techada, pero siempre y cuando esto se vaya a construir, ¿no? Será ese largo y ese ancho. Respecto a digamos, a estas partidas, su unidad de medida será unidad, siempre y cuando éstas sean de un material prefabricado, pues integral, ¿no? Siempre y cuando sean de un material prefabricado integral y será en función a la cantidad de estos elementos, ¿ya? Y respecto a lo que son acá las instalaciones provisionales, ¿no? Unidad de medida, unidad, y esto será en la cantidad de elementos si son prefabricados integrales, nos dice. Y hay algunas partidas como por ejemplo cerco, que tiene que ser metros lineales o metro cuadrado, ¿no? Donde en este caso dichos elementos o dichas partidas, ¿no? Se podrán usar una u otra en función a sus costos también. Porque sabemos que nosotros metramos en función también al costo. Si por ejemplo esa partida se va a ejecutar, ¿no? O digamos, esa partida lo vas a metrar por metro lineal, se entiende que tú también tendrás que saber cómo hacer sus costos por metro lineal.
Si para ti te es más factible presupuestar por metro cuadrado, entonces tendrás que ser metrado por metros cuadrados. Y el cartel tiene una única unidad o una única sí, unidad de medida, que es la unidad. Bien. Luego tenemos las instalaciones provisionales. Dentro de estas instalaciones provisionales tenemos al agua para la construcción, desagüe para la construcción, energía eléctrica provisional y la instalación telefónica y comunicación. Estas partidas también tienen el carácter de temporal, ¿no? De provisional por el tiempo que solamente dure la obra. Y dentro de estas partidas vamos a considerar al agua, desagüe, energía e instalación, y siempre y cuando lo necesitemos para la obra, para habilitar a la obra de estos servicios básicos, y también concibiendo que estos siempre van a ser de manera temporal, ¿no? De manera provisional. No es que esto signifique el agua, desagüe y la energía eléctrica y las instalaciones telefónicas y comunicación permanentes, ¿no? No es que sea permanente para la obra, no es que se refiera a todo ese sistema de agua y desagüe que va a quedar eterno para la obra. Esto es provisional, solamente será en función a lo que se necesite, ¿ya? Si, por ejemplo, yo tengo mi obra, pero no tengo el punto de entrega de agua, ni desagüe, ni energía eléctrica o provisional, o la instalación, y lo necesito para mi obra, solamente digamos, para que tú lo puedas entregar a la obra, el punto de energía, el punto de agua, el punto de desagüe, ¿ok? Entonces, tendrás que ejecutar, ¿no es cierto? Tendrás que ejecutar. Bien, entonces les decía que si ustedes necesitan para su obra estas instalaciones provisionales como agua, desagüe, energía e instalación, si ustedes realmente lo necesitan, pues tendrán que aplicarlo. Pero si ya su obra tiene un punto de entrega o ya tiene agua, ya tiene desagüe, ya tiene energía eléctrica, ya tiene instalación telefónica, entonces ya no necesitaríamos ejecutar la partida de instalación provisional. ¿Ok? Esto es siempre y cuando lo necesitemos, siempre y cuando usted necesite, de repente tu agua está a 1 kilómetro, ¿no? Y necesitas llevar hasta tu obra un punto de entrega de agua. Entonces ahí es donde tendrás que ejecutar estas partidas. ¿Cómo lo vamos a metrar? En global. Y la cantidad de este metrado es 1, ¿ya?
Bien, chicos, les decía que dentro de lo que es estas partidas de obras provisionales funciona de esa manera. Bien. Luego, en lo que son los servicios higiénicos, nos indica la norma G050 Seguridad durante la construcción que en toda obra se instalarán servicios higiénicos portátiles o servicios higiénicos fijos conectados a la red pública. Y estos estarán de acuerdo a la siguiente tabla. Cantidad de trabajadores. Si por ejemplo tenemos de 10 a 24 trabajadores, necesitaremos dos inodoros, cuatro lavatorios, dos duchas y un urinario. ¿Ok? Eso es siempre y cuando, como les digo, ustedes evalúen en función al número de trabajadores. Normalmente estos, bien claro, dice la norma, se instalarán servicios higiénicos portátiles o servicios higiénicos fijos, pero la cosa es que siempre vayan en función a esta cantidad de aparatos sanitarios. Luego de ello, chicos, cuando nosotros vamos a hacer los metrados, por lo general estos los vamos a trabajar en estas planillas de metrados. Acá estamos observando nuestra planilla de metrados sustentados. Y sabemos que la primera partida que siempre vamos a tener que considerar son las obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud. Estas son mis partidas de primer orden. Luego voy a considerar las partidas de segundo orden, que son las obras provisionales y trabajos preliminares. Miremos cómo están los sites también acá definidos. Luego tenemos las partidas de construcciones provisionales y estas son las partidas de tercer orden. Y dentro de eso tenemos las oficinas, tenemos el almacén, la caseta de guardianía, los servicios higiénicos portátiles, el cerco, el cartel. ¿Ok? Ahora, dentro de lo que es el cartel, perdón, la oficina, sabemos que la norma nos dice o bien unidad o bien metro cuadrado. ¿Ok? Es metro cuadrado siempre y cuando ustedes construyan y es unidad siempre y cuando ustedes lo hagan de un material prefabricado integral. En este caso se va a considerar de un material prefabricado, por lo tanto, la unidad de medida es unidad y la cantidad va a ser uno, el parcial uno y el total uno. Almacén, su unidad de medida es unidad, se va a considerar de un material prefabricado, la cantidad es uno, el parcial es uno y el metrado es uno. Caseta de guardería también es una partida de cuarto orden, su unidad de medida es unidad. También se va a considerar de un material prefabricado y esto va a también a ser la cantidad uno y el total uno. Como es unidad, bueno, las cantidades por lo general es uno, ¿no? Salvo que tengamos dos casetas de guardería o tal vez dos almacenes, ¿no? Pero por lo general es una unidad de cada una de estas construcciones provisionales. Los servicios higiénicos también se van a metrar en unidad y esto va a estar en función, ya decíamos, al número de trabajadores. Si tenemos 20 trabajadores, por ejemplo, está dentro de 10 a 24 y tendremos que considerar dos inodoros, cuatro lavatorios, un urinario y dos duchas. ¿Ya? Esto siempre y cuando consideremos en función a ello, ¿no? Entonces yo digo acá, vamos a hacer la cantidad dos servicios higiénicos portátiles, los cuales van a incluir dos, los siguientes aparatos sanitarios portátiles, ¿no? Dos inodoros, un urinario, cuatro lavatorios y dos duchas. Luego tenemos acá, la partida cerco también es una partida de cuarto orden esta y su unidad de medida es metro lineal. Recuerden que es metro lineal o metro cuadrado y que definirán ustedes el usar metro cuadrado o metro lineal en función a que ustedes también sepan realizar sus metrados. Por ejemplo, acá nos dice que la altura del cerco es 350, que sabemos que el ancho de la vereda es 2 metros y podemos ocupar el 50% del ancho de la vía pública. La longitud de la vivienda es 10,30, pero más un metro que es el ancho de la vereda porque podemos ocupar el 50%, nos dará 11,30 y que el ancho de esta vivienda es 805. ¿M? Entonces, ¿por qué? Porque se tiene que hacer en función a todo el área del terreno, ¿no? Y el área del terreno es 805 por 10,30, sino que se está sumando un metro más que es el ancho de la vereda, por eso sale 11,30. Entonces el perímetro van a ser dos, como no hay construcciones vecinas alrededor, entonces será 2 veces 11,30 más
2 veces 805 y eso me dará 38,70. Respecto a los carteles, esa es la partida de cuarto orden, su unidad de medida es unidad y en este caso la cantidad es uno, parcial uno y total uno. Luego tenemos las instalaciones provisionales, ¿no? Respecto a las instalaciones provisionales, ya decíamos que éstas se van a considerar en función a que realmente se necesite para la obra dotar de su servicio básico. No significa esto el pago del recibo de agua, de luz, significa al hacer obra, ¿no? Al hacer obra donde ustedes necesiten recursos materiales, mano de obra, maquinaria, siempre y cuando se necesite. Todas estas se van a meter en global, por lo tanto el valor del metrado es la unidad, chicos. ¿Ya? Bien, luego tenemos aquí, vamos a continuar. Bueno, y eso es lo que se ha considerado aquí en la planilla, de metrado, ¿no? De todas estas partidas. Bueno, luego tenemos los trabajos preliminares. Referente a los trabajos preliminares, tenemos las partidas de limpieza del terreno, como ustedes ven acá, ¿no? Eliminación de obstrucciones, este, y demás partidas, ¿no? Principalmente acá tenemos trabajos preliminares, tenemos, dentro de trabajos preliminares tenemos limpieza de terreno, eliminación de obstrucciones, tenemos también remociones, movilización de campamento, trazo, nivelación y replanteo. Bien, ahora, respecto a ello, como ustedes pueden ver, hay varias partidas que se pueden considerar dependiendo de la naturaleza del proyecto y a lo que realmente se necesite acá considerar. Sin embargo, hay tres partidas que sí les voy a recomendar que esas no fallen al momento de hacer el metrado de esta partida de trabajos preliminares. ¿Cuáles son estas partidas? La limpieza del terreno, la movilización de campamento, maquinarias y herramientas y trazos, niveles y replanteo. Respecto a estas partidas, como les digo, mínimamente siempre tendrían que considerar estas tres partidas: limpieza del terreno, movilización de campamento, maquinaria y herramientas, y trazo, niveles y replanteo. Bien, ahora, respecto a ello, vamos a nosotros a hacer, por ejemplo, este es el esquema de los trazos, niveles y replanteo. Vemos aquí, es que esto, a ver, esta partidita, ¿no? Va a ir ahí, ¿no? Esto es así. Bien, entonces sabemos que en cuanto a los trazos, niveles y replanteo, usted tiene su plano de cimentación que lo estamos observando con el área de esta edificación, con sus ejes verticales, horizontales y sus elementos, ¿no? De la cimentación. En base a este plano de cimentación que lo tiene usted en sus láminas, ¿no? Nosotros vamos a hacer un proceso de pasar estas medidas al terreno. Y a eso llamamos nosotros trazo, niveles y replanteo, ¿no? Entonces, en base a este planito, vuelvo a repetir, de la cimentación, nosotros llevamos esas dimensiones a través de los ejes, de las balizas, ¿no? De los puntos hacia el terreno. Eso se llama nivelación, ¿no? Llevar los niveles y ejes establecidos en los planos al terreno a través de la colocación de tus ejes, de tus cordeles, ¿no? Y baliza y demás que necesitemos. Y el replanteo ya es digamos, esa acción de hacer el dibujado, ¿no? A través del yeso o la cal en el terreno, de acuerdo a las medidas establecidas en los planos. Por eso que se dice trazo, niveles y replanteo. Y acá, esto es un esquema, ¿no? Este es un esquema que representa el trazo, nivel y replanteo. Si bien es cierto, yo sé, y también lo vemos en el terreno, que en cuanto a la cimentación solamente son estos anchos, ¿no? De la cimentación. Y entenderíamos que eso nada más corresponde a trazo. Sin embargo, la norma nos indica que va a ser toda el área.
¿no? Todo el área, en este caso, correspondida con lo que es el plano de cimentación, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Los 8 metros y los 10, 25, ¿ok? Por lo tanto, cuando vamos a la planilla de metrados, ¿no? Que en este caso se está considerando, ¿no? La, esas son las partidas de trabajo preliminares, esta es una partida de segundo orden. Y la partida de primer orden, recuerden que fue obras provisionales, trabajo preliminar de seguridad y salud, y luego tenemos la partida de obras provisionales y trabajo preliminares, ¿verdad? Hemos hecho obras provisionales y ahora estamos abordando trabajos preliminares. Dentro de trabajos preliminares está la limpieza del terreno, ¿ok? Y dentro de ellas hemos elegido la eliminación de la maleza y arbustos de fácil extracción, que esas son las partidas de cuarto orden, cuya unidad de medida es metros cuadrados. Y esta eliminación de la maleza y arbustos de fácil extracción será de todo el área ocupada por el plano de cimentación. Se refiere a todo el área ocupada por el plano de cimentación. Por eso es que en cantidad va uno, en largo son los 10,25, ¿no? Que se tiene acá, 10,25, el ancho es 8 metros y el parcial, ¿no? El área es 82 metros cuadrados. Luego la movilización de campamento, maquinaria y herramientas, unidades de medida es global, por lo tanto el valor del metrado es uno, el parcial uno y el total uno. Luego tenemos los trazos, niveles y replanteo, y dentro de estos trazos, niveles y replanteo preliminar. Esto es referente a todo el área ocupado por el plano de cimentación, ¿no? Es referente a todo el área ocupado por el plano de cimentación. Cantidad uno, largo 10,25, ancho 8 metros y el parcial 82. Y esto va relacionado a la partida de eliminación de maleza y arbusto de fácil extracción. Bien, entonces hasta allí las partidas un poquito más recurrentes que se tienen en trabajos preliminares. ¿Ok? Ahí está. Aquí está también indicado cómo se ha hecho ese proceso. Luego vamos a ir a las partidas de seguridad y salud en obra. Estas partidas de seguridad y salud en obra entraron en vigencia desde el año 2010. Anterior a esos años no teníamos establecido qué partida de seguridad y salud vamos a considerar. Ya a partir de ese año, del 2010, se actualiza el reglamento de metrados para obra y edificación y es ahí donde, ya una vez actualizado, es ahí donde se colocaron estas partidas de seguridad y salud en obra, ¿no? Entonces tenemos la partida de seguridad y salud. Dentro de esta, la elaboración, implementación y administración del plan de seguridad y salud en el trabajo. Su unidad de medida es global, por lo tanto el valor del metraje es uno. Tenemos equipo de protección individual, cuya unidad de medida es unidad, y eso se va a tener que calcular. Luego tenemos los equipos de protección individual, cuya unidad de medida es global y el valor del metraje es uno. Señalización temporal de seguridad, cuya unidad de medida es global y el valor del metraje es uno. Capacitación en seguridad y salud, cuya unidad de medida es global y el valor del metraje es uno. Y también los recursos para respuestas ante emergencias en seguridad y salud durante el trabajo, y la unidad de medida es global y el valor del metrado es uno. Como ustedes ven, por lo general las unidades de medida de estas partidas son globales, por lo tanto el valor del metrado va a ser uno. Solamente en lo que es equipo de protección colectiva es global, ¿no? Y perdón, equipo de, sí, protección colectiva todas son globales. Ya todas las partidas son globales, por lo tanto, el valor del metrado es uno. Solamente los equipos de protección individual es unidad y eso amerita que se calcule pues el número de trabajadores. La manera en la que pueden, o sea, entendemos entonces que no vamos a sustentar ningún otro metrado porque todos son globales, ya no se sustentaría, ¿verdad? Pero sí se va a sustentar donde dice equipo de protección individual cuya unidad de medida es unidad. Ahí sí se va a tener que sustentar, ¿ya? Entonces, recuerden que los equipos de protección individual se va a metrar en unidad y es la unidad del trabajador. No es que sea la cantidad de EPPs, ¿no? Acá nosotros metramos a la persona.
Cuando dice equipo de protección individual unidad, es el número de personas que utilizarán esos EPPs, ¿no? Es la persona. Entonces, nosotros podemos guiarnos del S10. En el S10 hay un reporte que dice precios y cantidades de recursos requeridos por tipo. Está el nombre de la obra, su presupuesto, la fecha, el lugar. Mm, Luego tenemos acá los recursos, recurso operario, oficial, peón, operador, equipo liviano, sus horas hombre, la cantidad, precio y parcial. Entonces, si queremos hallar, por ejemplo, los operarios, decimos el número de operarios va a ser igual a la cantidad de horas hombre, ¿ya? Que son 339,4008 horas hombre, decimos que una persona trabaja 8 horas hombre. Entonces, si se va horas hombre con horas hombre, nos queda persona. ¿Cuántas personas se necesitará? 42,44 operarios. Pero no significa tampoco que esa sea tu cantidad última que debas considerar, porque tendrías que eso contrastarlo ya con tu cronograma. Porque, por ejemplo, ¿no? Es como que aquí en la empresa me diga, ¿sabe qué, ingeniera? Vamos a hacer una capacitación, como lo estamos haciendo ahora, de 8 sesiones, ¿no? Como lo estoy haciendo ahora. Y de pronto me podría decir, ingeniera, pero necesito que esas 8 capacitaciones todas las haga usted. Por lo tanto, el número de ponentes que se requeriría sería uno. Pero ¿qué pasa si la empresa me dice, no, ingeniera, por cada día va a estar un ponente distinto? Como son 8 sesiones, serían 8 ponentes, ¿ok? Entonces yo ya sé cuál es la necesidad. Ahí tenemos la necesidad, la cantidad digamos, de horas hombre y por lo tanto, cuántas personas. Pero no significa que todas estas requieras. ¿Por qué? Porque no es que nosotros en obra un día contratemos un operario, mañana necesitemos a otro operario, pasado a otro operario, ¿no? Son las cuadrillas base que nosotros tenemos, ¿no? Y esas cuadrillas base son las que trabajan durante toda esa semana, ¿no? Esas cuadrillas base son las que trabajan durante toda esa semana, o sea, hacen de repente su trabajo lunes y martes, ¿no? Y luego hacen el miércoles y jueves, pero no significa que cada una de estas vayan diferentes, ¿no? No, no, no es que vayan diferentes, bueno, vamos a decir trabajadores, ¿no? Es el mismo, tenemos una cuadrilla base que va básicamente pues a realizar estos trabajos, ¿no? Primero hace uno, después hace el otro y así, ¿ya? Entonces no es que por cada partida sea uno distinto, eso es lo que quiero que entiendan, no es que por cada partida vaya uno distinto, ¿no? Son a veces las mismas cuadrillas bases que van haciendo sus partidas. Por eso es que necesitamos contrastar con este calendario, con este cronograma. Aquí, por ejemplo, podemos ver en una partida cuántas personas o cuál es la cuadrilla que necesitas. En la siguiente partida, cuál es la otra cuadrilla, ¿no? Y en la última también. Entonces, con este contraste usted puede, digamos, de manera certera, saber cuál será su requerimiento. Por ejemplo, acá nos dice que el lunes es un operario y un peón. Perdón, la partida es un operario y un peón. Y la partida B es un oficial y peón y 5 peones. Entonces, como sabremos, siempre tenemos que pedir los requerimientos de la primera partida, un operario y un peón. A partir del día miércoles se necesita un oficial, y eso lo tenemos que pedir porque anteriormente no ha habido, y 5 peones, pero ya el peón del día o de la actividad se liberó. Por lo tanto, ya sería el peón que viene trabajando acá más 4 más, ¿ok? Para completar los 5. Y paralelamente a ello, se va a ejecutar la partida C, donde dice un operario, pero ya el operario que trabajó lunes y martes pasará al miércoles y también el oficial tendremos que pedir uno más porque se hacen paralelos y tenemos que pedir 3 más de peones porque se hacen paralelos. Entonces sería un operario, 2 oficiales y 8 peones. ¿Ok? Entonces ya sabemos que estas cantidades son como que tu tope, pero que estas van a ir ustedes evaluando en función a ese requerimiento, a esa necesidad. ¿Ok? Bueno, esto también
se tiene que hacer en una planilla de metrados. Esta es la planilla de metrados de la seguridad y salud en obra. Son partidas de segundo orden. Dentro de esta tenemos la elaboración, implementación y administración del plan de seguridad y salud, partida de tercer orden. Luego elaboración, implementación, administración del plan, partida de cuarto orden. Y estas tienen una medida global y la cantidad es uno, el parcial uno, el total uno. Bien. Luego tenemos equipo de protección individual, unidad de medida es unidad. Y esto está en función al número de trabajadores, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que hemos calculado 20 trabajadores entre operarios, oficiales y peones. Entonces, lo que es parcial, unidad parcial 20 y el total 20. Equipo de protección colectiva, unidad de medida es global, por lo tanto, la cantidad es uno. Señalización temporal de seguridad, unidad de medida global, por lo tanto, la cantidad es uno. Capacitación en seguridad y salud, unidad de medida global, la cantidad uno, parcial uno y total uno. Y recursos para respuestas ante emergencias, tenemos unidad de medida global y en este caso la cantidad uno y aquí el total es uno. ¿Ya? Entonces, chicos, ahora esto, como ustedes ven, no hay mucha complicación en el metrado. Por lo general, todos se van a metrar en global y entonces ya no habrá mucho que calcular. Tendremos que poner solo uno. Pero sí, de pronto, cuando ustedes sepan que en lo que son los equipos de protección individual no hay forma que lo podamos unir todos, entonces deberían diferenciar. Por ejemplo, acá decimos, ¿no? Equipo de protección individual para operarios. ¿Cuántos operarios hay? 15 y parcial 15 y total 15. Luego, equipo de protección para el oficial. Está en función al número de oficiales, 10, por ejemplo. Y equipo de protección individual para el peón. Y está en función al número de peones, que en este caso es 30. Entonces, luego serán los costos unitarios por cada uno de estos equipos de protección, ¿no? Por cada una de las categorías. Porque sucede, ¿no? Que al operario de repente, ¿no? Al operario se le protegerá de una forma, al oficial de otra forma y al peón de otra forma. Entonces, como a cada uno de estos se les protegerá de forma distinta, entonces requiere que usted en el metrado también diferencie, ¿no? Porque ya sabe que metrado por costo unitario me da el costo directo. Y al yo saber que ese operario no se protege igual que oficial de peón, entonces estaría haciendo un daño a mi proyecto, ¿no? Por eso es que usted tiene que definir bien, si se va a proteger igual, no hay problema. Lo sumas todos y se hace por uno solo. Pero si no, se tiene que hacer la diferencia como lo estamos nosotros acá colocando. ¿Ya? Bien, vamos a continuar. Bueno, luego de ya haber metrado las obras provisionales, trabajo preliminares y seguridad y salud, vamos a considerar al ítem OE.2 estructuras, que esas son las partidas de primer orden, ¿no? Y dentro de estas tenemos a la partida o al ítem OE.2.1 movimiento de tierras, ¿ok? Ahora, respecto a ello, recordemos que las estructuras y dentro de ello movimiento de tierras son partidas realmente incidentes en el proyecto. Movimiento de tierras es una de las partidas más, como ya les decía, incidentes, ¿no? Las que más participación tienen, ¿no? Y bueno, en cuanto a esto, analizando dentro del tipo de proyecto que vayamos a hacer, nosotros, por ejemplo, estamos abordando una edificación. Bueno, la norma nos da todo este listado de partidas que podríamos considerar dentro de estructuras, ¿no? Está movimiento de tierras y dentro de esto la nivelación del terreno y dentro de esto nivelación, luego nivelado apisonado, luego tenemos las excavaciones, excavación masiva, excavación simple, cortes, rellenos, dentro de rellenos, rellenos con material propio, rellenos con material de préstamo, luego nivelación interior y apisonado, luego nivelación de material excedente, tabla estacado o ventilado, tabla estacado para excavaciones, estructuras, pozos, cámaras subterráneas, etcétera, y tabla estacado para excavaciones de zanjas.
todas estas son las partidas dentro de estructura, no significa que todas estas vas a considerar, es por eso que estos son partidas guías. Quien te define las partidas que vas a tener que meter es tu plano y lo que esté establecido, bueno, como componente de ese plano, ¿no? Entonces empezarás a hacer sus metrados correspondientes de cada uno de sus componentes que integran tus planos, con todas las especialidades que tenga. Y es ahí donde te va muy bien o iría muy bien hacer la verificación con los reglamentos de metrados. Clásicamente, en lo que son movimiento de tierra se consideran tres partidas: la excavación, el relleno y la eliminación del material excedente. La excavación pueden ser de dos tipos, masiva y simple. La masiva, cuando es condicional a los niveles, y la simple siempre va a existir. En cuanto a los rellenos, tenemos el relleno encima del nivel terreno natural y el relleno debajo del nivel terreno natural. Ambos pueden existir o no también. ¿Ya? No es que siempre vayan a estar, pueden estar como que no. En cambio, en la excavación, miren, la masiva siempre está. Siempre vamos a tener que meter excavación simple. Y la masiva se acoplará, ¿no? Va a depender de ciertos niveles que aparezcan. La eliminación de material excedente, nos dicen que todas estas partidas se cuantifican en metros cúbicos, calculando el área de la sección del elemento analizado, ancho y altura, y multiplicándolo por la longitud respectiva. En cuanto a los niveles estructurales, decimos que en la construcción de una edificación existen los siguientes niveles. Tenemos el nivel techo terminado, un nivel entre techo, el nivel techo sin terminar, nivel más un metro, ¿no? Y todos los niveles que ustedes están observando. Estos niveles que se están mostrando van a estar posicionados solamente para un nivel, ¿m? Para una edificación de un solo nivel, ¿ok? ¿Qué niveles tenemos en una edificación de un nivel? Bueno, tenemos el nivel techo terminado o nivel entre techo, que es el nivel donde nosotros colocamos el acabado a la losa. El acabado a la losa ligera es tu nivel techo terminado. 5 centímetros debajo del nivel techo terminado tenemos el nivel techo sin terminar, ¿ok? Luego tenemos el nivel más un metro, que ese es un nivel global, referencial. A partir de este nivel más un metro ubicamos los niveles superiores en la edificación. Y a su vez este nivel más un metro se traza del nivel piso terminado interior. A partir del nivel piso terminado interior se mide un metro hacia arriba y ahí será el nivel más un metro. Luego tenemos el nivel, bueno, el piso terminado es el acabado que tenemos en la edificación. 5 centímetros debajo de este nivel piso terminado tenemos el nivel falso piso, ¿ok? Y sucede que cuando el espesor del piso terminado no coincide con los 5 centímetros, pues aparecerá el nivel contrapiso, ¿no? De pronto el piso sea de 2 centímetros de espesor y entonces es que ahí tendremos que colocar un contrapiso de 3 centímetros. ¿M? El nivel contrapiso, por lo tanto, resulta ser fluctuante, no es que siempre vaya en una edificación, porque dependerá de este espesor que se coloque, ¿no? El espesor del piso. Luego tenemos el nivel de relleno. El nivel de relleno es un nivel importante porque también a partir de este nivel nosotros posicionamos pues las partidas de concreto simple. Ahora, el nivel de relleno también no siempre está presente. A veces puede estar, como que a veces no puede estar. Por eso le he puesto con nubecita, porque es fluctuante. A veces está o a veces no está. Y el nivel más un metro es un nivel definitivamente ícono, porque a partir de ese nivel nosotros nos vamos a permitir decir medidas superiores o cotas positivas hacia arriba y cotas negativas hacia abajo. Pero todo ello a partir del nivel 00. ¿Ok? Y este nivel 00 lo encontramos en la vereda, en la etapa de registro de agua, en la etapa de registro de desagüe. ¿Ok? Ese es el nivel 00, ¿ya? La etapa de registro de agua, desagüe o la vereda. Y a partir de ese nivel decimos positivos hacia arriba, ¿no? Y negativos hacia abajo. Luego tenemos el nivel terreno natural, que es un nivel importante también porque es un nivel tal cual encontramos en la obra, en el terreno, sin que lo hayamos tocado. Es un nivel como está ahí presente. A eso llamamos nivel terreno natural. Luego tenemos el nivel de corte, donde este nivel de corte también es fluctuante. A veces aparece como que a veces no. Y va a aparecer siempre que hay excavación masiva. Cuando hay excavación masiva, definitivamente vamos a tener que metrar, ¿ya?
o vamos a tener que ubicar este nivel de corte. Cada vez que hay excavación masiva, vamos a meter o vamos a tener que considerar este nivel de corte, porque ese nivel de corte con el nivel terreno natural me dará la altura de corte, la cual multiplicada por todo el área de terreno me dará mi excavación masiva, ¿ok? Y luego tenemos el nivel fondo de cimentación, que es el nivel donde se aloja, donde descansa esa cimentación. Bien, entonces estos son los niveles, chicos, importantes que nosotros tenemos dentro de una edificación. Podemos, bueno, como ya les decía, el nivel fondo de cimentación es donde se va a alojar este cimiento, que en el caso de una edificación de albañilería confinada, la cimentación es el cimiento corrido, pues, ¿no? Y entonces esa cimentación es la que nosotros, el cimiento corrido es la que se va a posicionar en el nivel fondo, ¿no? De cimentación. ¿Ya? Bien. Bueno, y esto ya es un poquito para poder nosotros acá, poder saber cuándo es masiva y cuándo es simple. Ya, chicos, esto lo vamos a dejar allí para básicamente en la otra clase empalmar, ¿no? Y poder terminar, ¿ya? Entonces aquí lo voy a poner porque ya son casi 10:22 para poder darles pues apertura a lo que son las preguntas, ¿ya? Entonces voy a poner acá, chicos, nos falta ver excavación masiva simple, su gráfico y ya digamos, su gráfico que se va a tener que considerar. Ponemos aquí, aquí me quedé. Bien. Bien, chicos, muchísimas gracias. Vamos a dar apertura a las preguntas. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta. A ver, chicos, consultas, dudas. Esto le va a ayudar mucho, o sea, el poder jóvenes identificar sus niveles que tienen una edificación. Les va a servir muchísimo para que ustedes también puedan proyectar adecuadamente sus niveles, dado que ustedes no solamente metran con ancho y largo, ¿no? Ustedes también tienen que determinar las alturas. Y para poder determinar las alturas necesitamos saber los niveles, porque los niveles se determinan o las alturas se determinan entre estos niveles. ¿Ya, jóvenes? Bien, ¿alguna consulta, alguna duda que tengan, chicos, que no les haya quedado claro, tal vez? ¿Alguna consulta, alguna duda? A ver, todo claro, nos dicen. ¿Se puede entender, chicos, la clase entonces? Se han dormido, dice. Muy bien. Bueno, hay sesiones que de pronto van a ustedes a tener más inquietudes, hay otras sesiones que tal vez de pronto tendrán menos inquietudes. No hay ningún problema en ese sentido, chicos. La idea es que siempre puedan ustedes estar, como se dice, en la hilación del tema, ¿no? Puedan continuar y no perderse en el tema, porque estos temas son como que vamos a decir, pues, envolvente, ¿no? Ya la otra clase vamos a seguir abordando de metrados y bueno, yo muchas cosas voy a referir a lo que hicimos el día de hoy. Entonces hay que básicamente estar atentos para que no se pierdan cuando ya la clase se pueda, pues, empalmar, ¿ya? Bueno, Luigi nos dice, para controlar los rendimientos de los trabajadores por partida, ¿cómo lo hacen? Bueno, el tema de rendimientos no va directamente con metrados, de hecho, para que yo pueda metrar, perdón, para que yo pueda hallar los rendimientos, sí necesito de los metrados, ¿no? Pero no es que vaya algo directamente involucrado. Cuando usted metra, usted halla la cantidad de la partida en función a su unidad de medida.
Con ese metrado y sabiendo en qué tiempo lo hacen ese metrado, ya estaría hallando de esa forma el rendimiento. Mi estimado Luigi. Creo que Ever estaba, eh, ya Ever, ya se te ha activado tu audio, me parece. A ver, Ever, y si no puedes activar el audio, pues bueno, yo no estoy de... Oh, sí, sí, Ingeniero, creo ya. Sí, dime Ever. ya. Ingenieras, ¿qué pasaría si si la partida y si no hay una obra, compatibilidad, ingeniera? Bueno, lo que la norma nos indica, mm, la norma vigente en cuanto a la ley de contrataciones con el Estado, que es obras por contrato, nos dice, hasta el 21 de abril, nos dice que esta revisión se hará iniciado el plazo de ejecución, ¿ok? Y a partir del 22 de abril nos dice que esta revisión se hará a partir de la suscripción del contrato. Como quieres que sea la cosa en función de esas normativas, lo que nos indican es que se haga revisión perdón, revisión del expediente técnico. Ahora, ¿Ya? en la revisión del expediente técnico que ustedes harán, evaluarán probablemente, ¿no? Cada uno de sus componentes. Se entiende que también irán a campo para poder verificar el área con lo que está en el expediente. Cuando ustedes evalúan y notan que hay mucha incompatibilidad y que de pronto van a generarse muchos adicionales, muchos mayores metrados, entonces ustedes tienen que informar, ¿no? Al supervisor y el supervisor tomará las medidas necesarias porque muchas de las veces no se ha podido iniciar la obra porque estaba fatal el expediente técnico y entonces lo que se ha hecho es la reformulación del expediente para que se pueda iniciar la obra. Ese es uno de los casos, ¿no? Cuando el expediente está grave, nada coincide, todo es un divorcio, vamos a campo y encima nada de eso se da. Entonces, ante esa situación, se hace la revisión y el supervisor, pues, también emite su opinión y muchas de las veces se tiene que hacer reformulaciones. Imagínense si ya la mecánica de suelo, por ejemplo, de un expediente no está bien o es de otro proyecto. Entonces ya ahí estamos algo grave, ¿no? Eso va a permitir o eso va a dar apertura a que se reformule de pronto todo el expediente. ¿Mm? Ahora, si la situación es leve, o sea, es llevadero estos errores que se han generado en el expediente técnico y de pronto lo que se va a generar son por ahí algunos adicionales, algunos mayores metrados, entonces hay que evaluar, pues, ¿no? La norma nos indica que no sobrepase el 50% en obras por contrata para que no haya reformulación, perdón, para que no haya para que no se rescinde el contrato, ¿no? O sea, que no supere, nos dice, del 50%. Y en Obras por AD nos habla que si de esta revisión del expediente técnico vemos que hay muchas modificaciones contractuales, pero estas están dentro del 15%, bueno, se tendrá que ejecutar. Y si superan el 15%, también habla de reformulación del expediente técnico, ¿ya? Ok. Bien, ya para ir terminando, nos dice Gut Bardales, para tomar el nivel del terreno más 1 metro, podría tomar del sardinel de una pista hacia mi terreno. En realidad es que lo que pasa es que como puntos fijos, por decirlo de una manera, ese nivel, ustedes tienen que necesariamente ubicar a tu nivel 00, Gut. Es importante que tú ubiques a tu nivel 00 para que a partir de ese nivel 00 tú puedas trasladar los otros niveles que se están dando en los planos. De pronto nos dices acá tomar el nivel del terreno más el nivel más 1 metro. Podría tomar del nivel de pistas. Yo lo veo un poquito complicado que vayas a hacer eso. O sea, siempre hay que tratar de referenciar ese nivel más 1 metro y a partir de eso mover los demás niveles. Bueno, que en este caso tenemos que también eh, colocarlo, ¿no? En el terreno. Ingeniero, entonces cuando voy, se va a comenzar la obra, se debe comenzar a iniciar. Ya. Claro, tenemos que ubicar necesariamente el nivel más 1 metro, chicos. De pronto, si no, lo ideal es que lo ubiquen en la vereda, en la tapa de registro de agua o desagüe. Y si no, hay que preguntar si es una zona que tiene una jurisdicción de una municipalidad, preguntar, ¿no? En dónde están proyectando colocar sus niveles, porque eso ya tienen todo un tema de planeamiento. Porque de pronto
Tal vez tu casa queda muy arriba o muy abajo porque construyes a tu criterio, sin saber que en algún momento eso se va a hacer una habilitación y de pronto las viviendas se van a perjudicar porque ya hiciste, ya ejecutaste con otro nivel, ¿no? Por eso siempre hay que conversar para que tus casas no queden ni muy abajo o muy arriba, pero lo más peligroso es que quede muy abajo, ¿no? Bien, chicos, muchísimas gracias. Con eso ya vamos a dar por culminada nuestra sesión del día de hoy y ya la próxima clase estaremos continuando para poder también culminar con lo que es la temática de metrados, jóvenes. Muchísimas gracias por toda su apertura y nos vemos Dios mediante en nuestra próxima sesión. Gracias, jóvenes.